particular, tengo que decirlo, le tengo mucho respeto y mucho aprecio. Y agradezco que él también me dispensa eso. Cada vez que uno quiere que él venga al programa o en los programas que hemos tenido, siempre nos dice que sí. Y nosotros agradecemos eso de manera infinita. Él es el presidente de la Fuerza del Pueblo aquí en la provincia de Santiago. Es un dirigente que antes estuvo en el Partido de la Liberación Dominicana, un hombre de Estado, un hombre que ha ocupado posiciones en los gobiernos, en el Estado, pública, y ha salido muy bien y salió muy bien, ¿verdad? Para nosotros también es de mucho placer, de mucho orgullo, tener en este programa especial de evaluación de los 2 años del presidente Luis Abinader al profesor José Izquierdo. Buenos días, profesor. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos, a los que nos están viendo desde sus hogares. Estamos justamente hoy cumpliendo 2 años de gestión y tú muy bien y tu equipo lo están haciendo, vamos a evaluarlo. Yo como maestro, como profesor, lo que hacemos nosotros es dar contenido y evaluar y saber si un estudiante lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero uno lo hace sobre la base de los contenidos que uno imparte a esos estudiantes. Para evaluar un presidente, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo evaluamos la gestión de un presidente? Yo pienso que hay 2 formas. La primera es sus promesas de campaña. ¿Qué dijo ese presidente de la República que iba a hacer cuando estaba en campaña? Y bueno, ya en estos 2 años, ¿qué ha hecho? Lo primero es lo anterior, ¿verdad? Las promesas de campaña. ¿Cuáles eran los problemas? Siguen siendo los mismos problemas. El alto costo de la vida. ¿Qué decía el presidente Luis Abinader que iba a hacer con el alto costo de la vida? Que inmediatamente llegara al gobierno iba a rebajar un 30% a los productos de consumo diario. ¿Qué ha ocurrido en estos 2 años? Dicen lo que hacen, lo que evalúan el tema de la canasta, que antes de él llegar estaban 37,000 pesos la canasta, el costo de la canasta mensual, y que ahora subió a 42,000. Es decir, lejos de disminuir un 30%, la canasta familiar ha subido $6,000. ¿Cuál era el otro tema acuciante en la República Dominicana? El tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad ciudadana. El presidente anunció, incluso trajo a Giuliani, norteamericano, e hicieron un plan para enfrentar eso. Incluso se lo ofreció al gobierno pasado, porque la delincuencia no se podía soportar y pues bueno, por todas las cosas que sabemos. ¿Qué ha pasado con los niveles de delincuencia después de 2 años? ¿Cuál es la evaluación? El gobierno se le ha ido de la mano, ha tenido que sacar hasta los militares a la calle, adicionarlo a la Policía Nacional, y hoy no sabemos si los guardias siguen en la calle con la policía o no, y los resultados no se saben. ¿Dónde está el programa, el plan que tenía el gobierno en el área de la delincuencia? Bueno, no lo sabemos. Otro tema era que planteaba el presidente que nosotros estábamos pagando la energía eléctrica más cara del mundo, que inmediatamente llegara al gobierno iba a rebajar la energía eléctrica, la iba a rebajar en un 30%. Lo que yo estoy diciendo está documentado en la voz del propio presidente. ¿Qué ha ocurrido con la energía eléctrica? Bueno, lo último fue ahora, el mes pasado, que supuestamente aumentaron un 10% a la factura de la energía eléctrica, y al que le llegaba de 1,000 pesos, debía llegarle de 1,090 pesos. Si le llegaba de 1,090 pesos, bueno, llegó de 1,090 pesos, un 9%, pero no fue así. Llegaba de 3,000, de 4,000, de 5,000. Por ejemplo, no es bueno uno ponerse de ejemplo. Yo tengo en mi casa paneles solares, lo que significa que yo no debería pagar energía. Estaba pagando 130 pesos todos los meses. Después me llegó de 500 pesos, bueno, 500 pesos. Pero ahora este mes pasado me llegó de 19,000 pesos. Entonces, pero yo tengo paneles solares. Pero cuando yo averiguo con algunos amigos que tienen paneles solares, les pasó lo mismo. De manera que se evidencia un desorden. Lejos entonces del presidente bajar la energía eléctrica, porque era la más cara del mundo, ahora están subiendo la energía.
Hay otros elementos que podemos evaluar. La migración haitiana, que era desbordante, decía el presidente cuando era candidato, y que inmediatamente llegara, iba a regresar a todos los ilegales. Y en la República Dominicana, decía él, no podrá haber ningún extranjero que no esté regulado. ¿Qué ha pasado con la migración haitiana? ¿Disminuyó o ha aumentado? Yo pienso que ha aumentado en estos años. Pero me llamó la atención también que el presidente anunció en su discurso, ya siendo presidente de la República, que iba a crear 13,000 unidades habitacionales todos los años. En estos 2 años deberían haber ya 26,000 apartamentos, ¿verdad? O las unidades familiares que él entendiera. ¿Cuántas hay? ¿Dónde están los proyectos que se han inaugurado? Totalmente ha fracasado. Y un elemento que es muy importante para los dominicanos, que es el tema de la educación. Tú tienes 2 años en educación, tú quitas un ministro y el ministro que tú pones es el que te evalúa. El ministro Don Ángel ha evaluado los 2 años de educación del presidente Luis Abinader. ¿Qué dijo? Que se están usando 250,000 millones de pesos al año y que se han tirado al zafacón. Eso fue lo que él dijo. De manera que él ha dicho que en estos 2 años en educación el gobierno no hizo nada. Pero otro elemento que es muy importante para que evaluemos. El presidente, nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos cuantificado. El presidente ha anunciado obras por más de 400,000 millones de pesos para hacerla, para ejecutarla. Que ha ido y ha dado Picasso o Palazzo. En un sitio un Picasso, un Palazzo. Por más de 400,000 millones de pesos. ¿Y cuál es la realidad? En el presupuesto de este año, vayan a buscarlo, hay 11,000 millones de pesos destinados para obras. Pero fueron 400,000 que él ha anunciado. ¿Y los otros? ¿Y entonces qué se va a hacer? Y bueno, y si lo queremos aterrizar a Santiago, que estábamos en Santiago, el presidente en septiembre del 20, un mes después de haber jurado, vino aquí, se reunió con los grupos empresariales y anunció obras por 42,000 millones de pesos. ¿Y cuáles son las obras? ¿Cuáles eran las obras que anunciaron? Bueno, entre otras, la carretera del Ámbar, que iba a atravesar por el pico de la cordillera septentrional, por el pico Diego de Ocampo, no se inició, parece que no se va a hacer. La ampliación de la Luperón, desde Aché hasta la circunvalación, a 4 carriles, bueno, tampoco se ha iniciado. Y la circunvalación de Navarrete, es decir, sacar la autopista Duarte por detrás de Navarrete, por la parte que no está habitada, tampoco se ha hecho nada. Y así me puedo pasar la mañana entera enumerando una cantidad de obras que el presidente prometió en Santiago que ni siquiera se han iniciado. Bien, la crisis de la pandemia de COVID-19, la guerra ruso-ucrania, ¿no es un factor por la cual el presidente no haya podido cumplir con su cometido? Perfectamente lo puede ser. Pero déjenme decirle que el presidente llegó a la presidencia en medio de la pandemia. Él no llegó antes de la pandemia y lo agarró la pandemia. No, ya la pandemia estaba. Y tú como presidente te preparaste y tenías soluciones. Hay un tema de la pandemia. Si vamos a decir, si el presidente lo ha hecho bien o mal en el tema de la pandemia, tendríamos que compararlo con otros países, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con otros países y qué ha pasado con nosotros? Pero sí te puedo decir una cosa. Cuando se evalúe de verdad el tema de la pandemia, va a salir a relucir que el gobierno de Luis Abinader contrató 38 millones de vacunas para 7 millones de ciudadanos que se iban a vacunar. 7 millones porque eran de 16 años en adelante, éramos 7 millones. Y contrataron 38 millones de vacunas. Ya se han dañado más de 3 millones de vacunas que están vencidos y al gobierno le falta por recibir 21 millones de vacunas. ¿Para qué? ¿A quién se la van? El gobierno del Estado Dominicano ofertando vacunas para regalarla y no ha encontrado para regalarla. Y cada vacuna costaba $4. Y estamos hablando de que el gobierno va a tirar a la basura 90 millones de dólares porque vacuna que ya no se va a usar. Y que en los contratos que firmó el gobierno es que tú la pagas sí o sí. Te la entregamos, la pagas. No te la entregamos, igual la pagas. Se te dañaron, igual la pagas. Ese es el contrato que ha hecho el presidente de la República. Eso en su momento se verá. Todavía no estamos para verlo. Bueno,
La pandemia ha afectado al mundo entero. El mundo se recupera. Ahora vamos a ver desde qué punto de vista tú lo enfrentaste, y ya le estoy poniendo un elemento, que es el elemento vacuna, que el gobierno tendrá en su momento que responder por ese gasto de dinero que hicieron innecesario. Cuando eran 14 millones de vacunas, si eran 3 dosis, eran 21 millones, pero tú contrataste 38 millones de vacunas. Profesor, hay un tema que realmente a mí me preocupa, y por su experiencia en el ámbito educativo, creo que es preponderante preguntarle. El manejo del sistema educativo dominicano, aunque ya usted avanzó por lo que dice el ministro Ángel Hernández, pero el manejo dentro de la pandemia del sistema educativo, cómo se manejó a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, y los resultados de ese manejo y los ámbitos, por ejemplo, de corrupción que se han suscitado tanto en el INAVIE como en el mismo Ministerio de Educación al respecto de procesos y procedimientos de compra y contratación de libros virtuales y de implementos tecnológicos para los niños que no han llegado o no han satisfacido las necesidades de esa población educativa que requiere una mayor atención. También hay otro elemento, es que el mismo ministro el nuevo ministro Ángel Hernández acaba de afirmar que la cantidad de niños que se están quedando fuera de las aulas es preocupante por el hecho de que personas han tenido que recurrir al mismo ministro para que le abran cupo en escuelas públicas. ¿Cuál es su valoración? Mira, rápidamente quisiera hacer un recorrido un poquito más atrás. La aprobación del 4% es con el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina, para usar ese 4%, lo primero que nombró de ministro de Educación fue a un abogado. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Carlos Marante Baré, un abogado. Carlos Marante Baré se dedica a comprar terreno y a hacer escuela, fundamentalmente a eso. Y luego entonces quitan a ese ministro y nombran a un arquitecto. A un arquitecto fue que se nombró, no se nombró ni siquiera a un especialista en educación, que fue al arquitecto Navarro. Y después del arquitecto Navarro, entonces nombran a un contador público. Compañero de Santiago, un hombre bueno, un hombre serio, pero un contador público. Entonces viene ahora Luis Abinader y designa a Roberto Fulcar. Yo no le voy a criticar ni le voy a evaluar encontrarse con la pandemia, con todas las escuelas cerradas, buscar una metodología para ver cómo se salvaba algo del año, es un asunto que era muy difícil. Yo sí sé que en el sector privado se pudo resolver, porque tengo niños que están en el sector privado, se pudo resolver. En el sector público fue prácticamente un fracaso. Pero no es un fracaso porque lo hizo mal, ahí no voy a culpar al ministro pasado, porque era inventando que estábamos, viendo a ver cómo se solucionaba. Es de gente que son análogos totalmente. Tú decirle que le va a dar un computador para que ellos ahora reciban docencia a través de un computador, era como mucho pedirle. O tú decirle a una gente que por la vía de WhatsApp, sin tener tal vez los equipos preparados, era mucho pedirle. Ahora, lo que sí evidenció Roberto ahora con el inicio del año es que él se perdió en ese bosque. Se perdió y que le puso interés a otras cosas. Y yo digo, para mi amigo Roberto, fuimos 7 años miembros del Comité Ejecutivo Nacional del ADP juntos, porque lo fuimos y le tengo mucho aprecio. Él se perdió porque él es un poco soberbio. Él entendió que estaba al nivel de otros funcionarios de ese gobierno que son popis, como le llaman, que vienen de la clase alta, y él por la cercanía con el presidente entendió que estaba igual que ellos, superior, y quiso como bajarle raya o bajarle línea, como dice uno, y se perdió en ese mundo y terminó saliendo porque él no pertenece a la casta de la gente que están gobernando en la República Dominicana en este momento. Bueno, por último, profesor, Narciso Isaconde participó hace unos minutos aquí, ¿verdad?, vía Zoom en este programa especial, analizando los 2 años del presidente Luis Abinader. Él dijo que Leonel Fernández está siendo protegido por el presidente Luis Abinader. ¿Le merece alguna opinión esa expresión? Pero bueno, pero ¿protegido por qué? ¿Y protegiéndole qué al presidente Fernández?
Yo lo escuché decir de los supertucanos, pero los supertucanos fueron a justicia y vi ahora que la justicia dijo que no había caso en ese caso y liberó a todo el mundo, los supertucanos. Ahí no hay caso. ¿Se equivocó la justicia? ¿Se equivocó quién? Yo no sé, pero estamos hablando que tenemos una justicia independiente y terminan de absorber a esas personas que están ahí. Él lo liga con Quirino. Ustedes no se recuerdan que fue Leonel que metió preso a Quirino. Leonel juró en agosto y en septiembre lo agarró. En septiembre, 2 meses después de ser presidente de la República, y lo deportó, hizo 10 años fuera. ¿De quién era amigo Quirino? No era de Leonel, era de Hipólito. Pero díganlo claro. Eran de Hipólito y se juramentó en el PRM y era jefe de campaña en Elia Piña y el helicóptero de Quirino pernoctaba en las Fuerzas Armadas y lo hicieron capitán, Hipólito Mejía lo hizo capitán y le hicieron pista en la región de sur. Eso es lo que hay que decir. No era con Leonel Fernández la relación. Él lo que tiene es una animadversión con Leonel Fernández porque él era un jefe aquí al nivel presidencial y Leonel Fernández lo agarró preso y lo sacó del país y cumplió 10 años en los Estados Unidos. De eso es que hay que hablar, pienso yo. Muy bien, gracias, profesor José Izquierdo, presidente de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago. Más sombra que luce, profesor. Mira, más sombra. Yo creo que el presidente Luis Abinader, si fuera bailador y yo fuera jurado, yo no sé si está bailando merengue, bachata, bolero, porque da un paso de merengue, da 2 de bolero y da 1 de bachata. Es un presidente realmente que no sabe lo que tiene entre manos y no sabe el ritmo que está bailando. Muy bien, un honor conversar con el profesor José Izquierdo, presidente de la Fuerza del Pueblo, aquí en la provincia de Santiago. Ahí está su valoración, ahí está su opinión. Vamos a pasar inmediatamente vía Zoom con el presidente